hoy me he levantado como si fuese a hacer una carrera. Que sí, que como dice la invitada protagonista de hoy, a tope de power. Me parece que ya os he dado una pista, así que vamos a empezar. Arranca, me inspiras de mis leggings Run. Porque ellas y ellos son los protagonistas de esta temporada. Gente que me inspira y qué bueno tenerlos cerca. Sí, yo os decía que me he levantado nerviosa porque podría asegurar que cuando me preguntan ¿y en tu proyecto? Si tuvieses que dar un nombre de alguien, ¿qué pasos te gustaría seguir? Siempre tengo la misma respuesta. Es ella, Cristina Mitre. Hola, Cristina. Hola, Gemma. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. ¡Qué ilusión! Gracias por habérmelo hecho tan fácil. Tengo que decírtelo que cuando me dijiste, vale, la semana que viene fue Gemma, ponte las pilas. Solo te he hecho esperar 40 minutos porque estaba en una call que me estoy liando con esto de grabar el podcast a distancia, que todos estamos ahí con la parte técnica a ver cómo lo pulimos. Y nada, te he tenido ahí esperando 40 minutos, discúlpame. No suelo ser tan impuntual. Nada. Para mí, la verdad, lo he dicho, me lo has puesto muy sencillo. Pensaba que tenía que agendarlo para mucho más tarde. La semana pasada me dijiste, dale, Gemma, dale, reléete todos sus libros, infórmate, prepara bien la entrevista, porque tienes aquí al otro lado a Cristina Mitre. Bien, Cristina, voy a presentarte, ¿vale? Para quien no te conozca, que estoy segura que muchos que nos están escuchando ya te conocen muchísimo, pero voy allá. Bien, dices que creciste en un instituto de belleza, el que tu madre y tía regentaron en Gijón durante más de 43 años, toda una vida vinculada a la belleza y al periodismo. Y como bien explicas en tu blog, a los 10 años ya pediste para Reyes tu grabadora dorada. Totalmente. Has trabajado en agencias de comunicación y grandes revistas como InStyle, Elle o Women's Health. Desde 2012 coordinas tu propio blog de Beauty Mail sobre cosmética, fitness, nutrición, running y salud. Y a día de hoy eres la reina de los podcasts. Te lo tengo que decir, Cristina. Bueno, no será tanto. Yo creo que llegué la primera, vi el hueco y como yo ya tenía una comunidad bastante grande, al final lo que hice fue llevar un formato que ya existía. Y bueno, pues como la mayoría de mis proyectos, al final el podcast nació de una necesidad. Yo escribí un libro de running porque cuando yo empecé a correr en 2009, lo que quería era un libro de correr. Y como no lo encontré, dije, pues lo voy a escribir. Y con el podcast me pasó exactamente lo mismo. Yo consumía muchísimo podcast en inglés de contenidos de belleza y de otro tipo de contenido. O sea, escuchaba... vaya, hoy estoy un poco seca. Desert Island Discs, Women's Hour, Fat Mascara, bueno, un poquito de todo. Temas sobre todo femeninos. Y dije, me encantaría escuchar un podcast así en español. Y me puse a buscar y como no lo encontré, dije, pues me voy a poner a hacer un podcast. Porque yo he llegado un poco tarde al mundo de YouTube. Y luego además en YouTube, con el tema de los vídeos, yo creo que tienes que también ser un poco personaje o ser un poco tú el protagonista del vídeo. Y yo no puedo estar, como hago mi podcast, 1 hora y 10 hablando de protección solar yo delante de una cámara, porque eso no lo va a escuchar y no lo va a ver nadie. Entonces dije, pues mira, el podcast no tiene la limitación que tiene el papel, que al final yo que está pasado por redacción siempre era como, no, pero la foto a sangre, entonces te dejaban como una cajita de texto ahí para poder explicar todo y era horrible. Y en el vídeo, pues claro, tienes también la limitación del tiempo. Entonces, bueno, me parecía que el podcast era una herramienta de divulgación muy buena y que para los periodistas nos permitía también pues hacer esas entrevistas en profundidad y me lancé por eso. O sea, realmente no me inventé nada. Lo que pasa que en 2018, que fue cuando yo arranqué, en español no había ningún podcast de belleza y estilo saludable, crecimiento personal, o sea, que cubriese todos esos temas. Sí que había podcast de nutrición o podcast de crecimiento personal, pero no había un programa que cubriese todos esos temas. Y bueno, y detrás hay mucho trabajo, muchas horas dedicadas al podcasting. De hecho, ahora es lo único que hago.
Mi vida es un podcast, básicamente. ¡Qué maravilla! Va de domingo a domingo. Pues a mí este podcast, este ratito que vamos a charlar juntas, no sabía muy bien cómo enfocarlo, ¿no? Y dado que nos une tanto el running, ¿no? Que de hecho fue como te conocí, digo, bueno, ¿y por qué no vamos a viajar juntas? Vamos a correr juntas y vamos a hacer una especie de maratón. Vamos a hacer que este podcast sea una suma de kilómetros de tu vida y de aquellas cosas que a mí me han inspirado. Entonces, quiero que escuches algo. Asústame. El 4 de septiembre de 2009 me calcé las zapatillas y el resto ya es historia. Nunca pensé que iba a correr un maratón, y menos aquel día que empecé a correr, o sea, pensé que no lo lograría. Wow. ¿Te suena? Sí, mucha gente que ve ese fue uno de los primeros vídeos que grabé junto a La Caña. Así es. Fue mi viaje de maratón, mi sueño de maratón. Me acompañaron durante la maratón de Londres. Y mi amiga Laura, que ha visto ese vídeo, no sé, 300 millones de veces porque lo pongo en muchas de mis presentaciones, siempre termina llorando. Es un vídeo súper emotivo porque cuenta un poco la razón por la que yo corro y el viaje personal que yo he hecho desde ese 2009 que me calcé las zapatillas de correr, como digo en el vídeo, hasta 2014 que corro mi primera maratón en Londres. Yo no he hecho absolutamente nada extraordinario. Yo soy una corredora del montón con las marcas de alguien que corre solo por satisfacción personal. Y yo no llegué aquí para dar lecciones a nadie, pero sí quise compartir mi historia personal porque yo sabía que había muchas mujeres a través del movimiento de mujeres que corren. Me di cuenta de que había muchas mujeres como yo que no se daban la oportunidad de salir a correr por obstáculos mentales, muchas veces por no verse capaces, porque les daba vergüenza, porque no querían llegar las últimas en una carrera. Y básicamente mi público eran todas esas mujeres, pues esas mujeres que se compran las mallas una talla más grande porque no quieren que les apriete, o que se ponen el cortavientos a la cintura porque les da vergüenza mostrar las nalgas, ¿no? Entonces, eran todas esas mujeres y yo creo que mi mensaje caló entre todas ellas porque yo hablaba su lenguaje. Yo no había hecho ejercicio desde tercero de BUP y de repente me pongo a correr, nadie apuesta porque yo lograse correr y lo consigo. Y entonces ese libro, mi primer libro de Mujeres que corren, empieza con mi primer día que salí a correr, que fue la experiencia más horrorosa y recuerdo que fue el 4 de septiembre de 2009 porque literalmente yo pensé que me iba a morir. O sea, cualquiera que no corra desde el colegio sabe que el primer día que sale a correr es una experiencia terrible y pese a ello seguí corriendo. Y bueno, y a partir de ahí, pues a mí correr ese 4 de septiembre pues me cambió la vida, literalmente. O sea, no es que tuviese una iluminación o de repente viese mi destino, sino que se fueron encadenando una serie de circunstancias y de oportunidades que yo fui aprovechando. Y esa mentalidad de corredor, pues yo creo que me ha ayudado mucho en todos estos años. Claro, porque en Londres ha marcado mucho tu vida. Escogiste Londres para hacer tu primer maratón. Londres fue la ciudad donde tú dices que te curtiste en el periodismo, empezaste en un sótano y luego pasaste a la planta de arriba. Cuéntanos eso, ¿no? Porque al final, en mi caso, como periodista admiras, ¿no? Es decir, empiezas desde abajo y poco a poco ves cómo has ido creciendo. Bueno, yo terminé la carrera claro, yo soy un poco abuela cebolleta, o sea, yo terminé periodismo en el 99, mandábamos currículos en papel y yo me quería ir sí o sí me quería ir a Inglaterra a vivir. Yo todos los veranos intentaba que mi padre me mandase a estudiar inglés, no lo conseguí nunca, solo conseguí que me enviase al Almendralejo un verano y en cuanto vi la oportunidad de irme a vivir a Inglaterra, pues me fui. Y como mi nivel de inglés no era lo suficientemente bueno como para irme a un periódico, pensé que en una agencia de comunicación y de relaciones públicas pues igual podía encontrar hueco. Entonces escribí a todas las agencias de comunicación de Londres y justo en una me cogieron para hacer prácticas. Y empecé por unas prácticas y terminé quedándome allí 3 años y medio. Y empecé, pues eso, con mi título de periodismo de la Universidad de Navarra, metiendo Pringles en cajas, haciendo fotocopias, poniendo todos los test de este mundo y aprendiendo mucho. Y mucho de lo que aprendí allí
con los años me di cuenta la buena escuela que fue aquello, porque claro, la comunicación en Inglaterra en aquel momento era el año de las Spice Girls, de cuando se lanzó Mini, y yo estaba en una agencia en la que pasaba muchísimas cosas. Entonces, de todo eso, aunque en ese momento dices tú, jo, estaré perdiendo el tiempo, no perdí el tiempo, aprendí muchísimo. Y cosas que luego, cuando volví a España 4 años más tarde, pues me valieron mucho en mi trabajo. Volví a trabajar en agencias de comunicación hasta que llegó el proyecto de InStyle, que se lanzaba en España cuando de aquella todavía se lanzaban revistas. Y empecé en el proyecto de InStyle, estuve 6 años y de ahí pasé a la revista Elle como jefa de estilo de vida, luego como directora de belleza y luego me fui a vivir a Portugal, me fui a trabajar para Women's Health y bueno, como el vídeo, el resto ya es historia. Bueno, y una historia que sigues contando, al fin y al cabo, con todos y cada uno de tus pasos. Algo que me llama mucho la atención de ti es que te ríes de ti misma. Te ríes de ti misma. Tipo de vergüenza, debe ser malísimo. Toma ya. Pero no tengo ningún problema porque yo estoy cómoda, o sea, la gente igual me ve en mis stories y dice, pero ¿cómo puede salir así? Y yo, es que no tengo ningún problema porque me siento cómoda al natural como un berberecho y también me encanta verme producida, bien peinada y bien maquillada. Yo no tengo problema y luego además es que yo tampoco vivo de mi imagen. Entonces, ¿por qué voy a mostrar algo que no soy? Aparte que incómodo estar todo el día con la postura, ¿no? Uh-huh. Yo no podría. Seguro que hay gente que ha hecho de eso su marca, ¿no? Y es lo que vende, pero yo al final, aunque a veces te llaman influencer, etcétera, yo no soy una marca. Yo lo que vendo es mi contenido, no Cristina Mitre. O sea, yo lo que cuento en mi podcast, el protagonista no soy yo, es mi entrevistado y tengo la oportunidad de sentarme una hora. Ayer estuve una hora hablando con Edurne Pasaban y me contó unas cosas increíbles. O Carlos López Otín, uno de nuestros mayores investigadores. El protagonista de mi podcast es él y el protagonista de mi contenido es el otro, no soy yo. Aunque a veces sí que es cierto que por esa cercanía que dan las redes, yo sí cuento cosas mías, pero determinadas cosas. Hay muchísimas cosas que no cuento o que no quiero mostrar. Pero al fin y al cabo, también dices lo que tú decides mostrar y lo que no decides mostrar, ¿no? Seguimos en Londres. A los 25 años hay algo que cambió y tuviste que volver. Y dices que hablas de ello sin tapujos. Nos ayuda porque mucho. Al final, ¿por qué voy a ocultar que tuve un cáncer de ovario con 25 años? Uh-huh. Lo superé, no hice nada tampoco, o sea, básicamente lo que hice fue confiar en mi médico. Pasé 4 meses que fueron terribles, 2 años en los que tardé muchísimo en encontrarme a mí misma, porque claro, acababa de llegar de Inglaterra, que te digan que tienes cáncer con 25 años, pues te tienes que, y además de un cáncer tan raro, ovario, te tienes que plantear muchas cosas con tu pareja, que tampoco es una relación como súper estable a una edad, con 25 años, ponerte a hablar de si igual puedes o no puedes tener hijos. No eran temas en aquel momento que yo me estuviese planteando, pero de los que tienes que hablar. Entonces, bueno, eso forma parte de mi pasado y igual que hablé de eso y he compartido las cosas bonitas, también he compartido las cosas un poco más dolorosas porque creo que lo que yo he pasado, si alguien está pasando por eso, proyectarse en positivo me parece muy importante. Y sobre todo por una cuestión de prevención, porque yo no daba el perfil de esa enfermedad. Y el cáncer de ovario, el problema que tiene es que no da síntomas. Entonces es muy difícil saber si lo tienes. Entonces yo quise compartirlo. También compartí hace 4 años, me hice un test genético del BRCA1 y el BRCA2 para saber, porque mi cáncer era hormonodependiente, para saber si era portadora de la mutación del gen y saber si tenía posibilidades o probabilidades de tener cáncer de mama. Y también lo conté en redes. Yo creo que lo hice desde el compromiso de intentar contar y divulgar un tema que a mí me parecía importante, desde mi experiencia personal, pero sobre todo con consejo médico. O sea, al final ahí yo entrevisté al médico que me hizo el consejo genético y conté mi caso para si había alguien en una circunstancia similar, porque no es habitual pasar por un cáncer de ovario, no tener hijos y plantarte con 40 y decidir qué es lo que vas a hacer, porque habitualmente, bueno, pues
en definitiva, no me voy a poner aquí a hablar de mi diagnóstico, pero bueno, quise compartirlo por si había alguien allá afuera en mis mismas circunstancias que supiese que existen todas esas herramientas. Igual que en mi podcast he hablado sobre la vitrificación de óvulos, he hablado sobre el VPH. Somos ya todas unas expertas gracias a toda la información que divulgas en tus podcasts. Contenido. Bueno, ¿sabes qué pasa al final? Que yo me di cuenta que hay determinados temas que no existen en la prensa. O sea, nadie habla de la menopausia. O sea, todo el mundo habla de la maternidad, pero nadie habla de la menopausia. Y madres no vamos a ser todas, pero por la menopausia sí o sí vamos a pasar todas. Y decía, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla del estreñimiento? ¿Por qué no se habla de la menstruación? Que son temas que a las mujeres sí que nos interesan y sobre todo que sí que nos afectan. Y no había información de calidad en redes. Y bueno, eso es lo que he querido cubrir en mi podcast desde intereses personales que yo tenía y así lo he ido haciendo. ¿Quieres que volvamos al maratón de Londres? Esa maratón yo, que tú como ves, tu primera, no te preocupes que yo te voy guiando. Yo te voy guiando. Yo te voy guiando porque yo te voy guiando. Recordamos ese momento final porque yo quiero que la gente que está al otro lado escuche tus palabras de ese reportaje tan bonito que nos regalaste. El maratón es parte sufrimiento, parte alegría, parte diversión. Al final correr un maratón es como la vida, ¿no? Me siento súper querida y correré con ese impulso y con esa energía de todas esas mujeres que me han dicho que corra por ellas. Todas esas mujeres que has contagiado, ¿cómo te sientes al saber que has llegado? ¿Has llegado a ellas? Es brutal porque cuando corrí la maratón de Boston también, yo no sé hacer carreras normales, siempre tengo que montar algo, y cuando corrí la maratón de Boston sacamos la primera beca Mujeres que Corren 1 entre 100.000 y entonces tuve una idea peregrina que fue organizar una carrera virtual a esa maratón para recaudar fondos, los 63.000 euros que necesitábamos para la beca. Y fue tanta gente la que participó, en tantas ciudades de todo el mundo, se vendieron más de 2.000 y pico dorsales para sacar adelante la beca. Y siempre que participo en una maratón, como voy contando todo el previo, etcétera, siempre tengo la sensación de correr acompañada por todas ellas. Entonces, nos haces partícipes a todas, ¿es así? Estoy corriendo la maratón y sé que están mirando a ver por qué kilómetro va Cris y la verdad que es un gusto. Y cuando la última maratón que la corrí en Valencia, fue brutal. O sea, ir por la calle y que la gente me reconociese y me animase. Cris, te vamos a estar esperando en el kilómetro tal. Y estaban ahí animándome, venga, Mitre, tal. La verdad es que es una sensación, sentirte tan querido es súper bonito. Y que haya tanta gente ahí que te anime y que valore tu esfuerzo, porque al final lo que hacemos en redes sociales, todo esto del podcast, del blog, etcétera, al final tiene sentido porque tú lo que cuentas, al otro lado no hay eco. Si la gente no respondiese a semejante esfuerzo, porque producir un podcast lleva mucho tiempo, o sea, son horas preparando la entrevista, luego es la grabación, luego es la edición, luego subirlo al blog, etcétera. Es mucho trabajo y si fuera no lo consumiesen y no lo agradeciesen, pues dirías tú, pues qué sentido tiene todo esto, ¿no? Yo creo que también una de las partes claves que de alguna forma hace que nosotras te sigamos, ¿no? Y nos contagiemos es la autoestima. ¿Has aprendido tanto? ¿El running te ha hecho que esa autoestima... ¿También podríamos vincular el running con la autoestima? Bueno, pues al final sí, porque correr hace posible lo que creías imposible, lo he dicho muchas veces. O sea, yo jamás pensé que iba a correr. O sea, yo no corría nunca. El test de Cooper del colegio me parecía un horror. Y no entendía además qué encontraba la gente, qué satisfacción le producía a la gente correr. Y aquello de las endorfinas, y el primer día que salía a correr, qué endorfinas ni qué no endorfinas, se me parecía horroroso. No están, las endorfinas no están por ningún lado. Sí, y sin embargo, pues poco a poco
te vas enganchando. También te quiero decir que lo de que salir a correr y suena música de violines, en mi caso es mentira. O sea, a mí me sigue costando. Y yo soy la eterna que vuelve a empezar siempre. O sea, ahora porque me ha pillado el coronavirus, cuando no porque me ha pillado una mudanza. Siempre tengo la sensación de estar reencontrándome de nuevo con el running. Pero sé que vuelvo, igual puedo estar un mes y pico donde no estoy entrenando fuerte, pero que luego ya volveré, aunque los comienzos me cuesten horrores. Poco a poco es esa cosa a la que siempre vuelves porque sabes en el fondo que te hace sentir bien. Entonces, cuando corres, como es algo que cuesta tanto y es algo que es tan difícil y que supone tanto esfuerzo, te empodera porque dices, jo, si soy capaz de hacer esto que me está costando tanto esfuerzo, ¿cómo no voy a ser capaz de plantearme cualquier otra cosa? Es esa sensación de verte capaz y por eso correr engancha mucho más que la zumba o que cualquier otro ejercicio, porque cuesta y ahí es donde reside la magia, porque si no hubiese que esforzarse, pues perdería ese halo, ¿no? Y verte capaz de repente de no correr ni 100 metros a ser capaz de hacer 1 kilómetro, del kilómetro a los 5, de los 5 a los 10, es absolutamente brutal y es un espaldarazo a la autoestima. Y yo lo vi con las mujeres que corren. Cuando venían a las quedadas de mujeres que corren, todas vestidas de negro. Era una cosa, todas completamente vestidas de negro. Y en cambio en la segunda quedada, aquello fue una explosión de color. Y decía, ¿qué ha cambiado de un mes para otro? Estas mujeres que venían todas vestidas de negro, de repente el color, su cuerpo no había cambiado. Lo que había cambiado era su autoestima, porque se sentían mucho más seguras y se atrevían a hacer otras muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que te da a correr, pensar que no puedes y realmente eres capaz. Y eso tiene unas transferencias al resto de tu vida brutal. ¿Y cómo ha evolucionado tu armario runner? ¿Cómo empezó y cómo es ahora? Pues mira, me he hecho una edición que alucinas, porque me he hecho un mericondo con la mudanza brutal y además ahora en Dubái, como no me puedo poner ni un ojalá me pudiese poner un cortavientos, ni una malla larga ni un cortavientos, pues me he deshecho de un montón de ropa. Claro, hay que decir que no hemos dicho que estás en Dubái, no te ha sido fallo mío, o sea, Cristina Mite la tenemos en Dubái, hay que ir siguiéndola a ver en qué ciudad se encuentra cada vez que contacto con ella. Estoy en Dubái. Y luego además, sí que es cierto, grabé un vídeo una vez que se llamaba el largo de mi malla, creo que era. Lo vi, yo me empecé acuerdo. a correr con malla larga y terminé corriendo en shorts, que es una cosa, yo sé que hay muchísimas mujeres que en pleno verano siguen corriendo con la malla porque les da vergüenza enseñar las piernas. Y correr te enseña a amar tu cuerpo por lo que es capaz de hacer. O sea, yo le doy las gracias a mis piernas porque son capaces de llevarme a la meta. Entonces, esa es la magia de correr, ¿no? Que empieces a valorar tu cuerpo por lo que es capaz de hacer y no por lo que pesa. Y ese giro mental es brutal. Y pocos deportes lo logran. Y correr sí que lo logra. ¿Y te acuerdas cuando aparecía la palabra cookie runner? Ah, bueno. Cuéntanos Bueno, es que a mí eso de la me cookie dieron runner. mucha caña. Porque claro, yo era la auténtica outsider. Bueno, todavía a día de hoy los grandes clásicos o la gente que piensa que tiene que proteger esto del running, de gente como yo, pues me metía mucha caña. Y recuerdo que una vez en un grupo por Twitter me estaban criticando, sin mencionarme, claro está, y me llamaban cookie runner, y yo aquello que ellos se lo tomaban, porque claro, yo me combinaba las mallas, me planchaba el pelo, pues yo no tengo que renunciar a ser quien soy por salir a correr, o sea, y plancharse el pelo para correr es la cosa más absurda del mundo, pero también es la cosa más absurda intoxicarte de Reflex antes de correr 10 kilómetros. Pero si para ti es parte de tu ritual que te hace sentirte bien, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? ¿Me hace mejor corredora? No. ¿Me hace peor corredora? Pues tampoco, pero es algo que a mí me gusta hacer. Bueno, la cuestión que utilizaron el cookie runner como para insultarme o para meterse conmigo y yo pues hice todo lo contrario. Pues sí, soy cookie runner y a mucha honra porque yo no tengo que renunciar a ser quien soy por correr, porque correr no es lo que me define. O sea, ni mis marcas personales, ni el número de maratones que haya hecho, ni la distancia que corro, sino lo que me hace corredora son mis ganas y mi actitud de salir a correr. Y si me gusta combinarme la malla,
pues oye, a todo el mundo nos gusta vernos guapos. Totalmente, ¿no? totalmente. ¿Qué problema hay? Pues sí, me gusta combinarme las mallas y verme guapa. Yo creo que eso te motiva mucho más. Si tú vas al gimnasio con unos pantalones viejos, una camiseta de propaganda de hace 1000 años, pues no te vas a ver bien y no te vas a querer mirar en el espejo. Sin embargo, si haces el esfuerzo por intentar verte bien, y esto no supone que vayas y te compres la equipación completa, pero verte bien yo creo que es fundamental para motivarte con cualquier cosa. ¿Y la ilusión que hace estrenar un conjunto de ropa? Para Bueno, que ese para día para el salgas a maratón correr. siempre me compraba algo nuevo. Tenía que estrenar algo nuevo para motivarme al menos con algo, porque es tan duro entrenar para una maratón que al menos motivarte así con alguna cosilla. Y recuerdo en tu libro, en tu primer libro, cómo explicabas cómo hacías tu maleta, cuáles eran las prendas que utilizabas sí o sí en todas las carreras, te preparabas para una boda. Existía una prenda que dices que siempre corrías con ella, que era con tu tanga. ¿Con tu tanga? Sí, ya he cambiado. ¿Has cambiado? Ya ahora corro con unos pantalones de correr de Lululemon, que son con los únicos que corro carreras, que es que no se mueve. La braguita de ese pantalón se queda ahí clavada a 42 kilómetros. Entonces ya no tengo que ir con mi tanga habitual que solía utilizar. Ahora ya el pantalón de Lululemon, ese pantalón con esa braga que no se mete. Ay, pues vamos a apuntarlo también. Los pantalones se meten las bragas o las costuras hacen daño. Pues el pantalón de Lululemon está en mi página web en The Beauty Mail, mis 5 básicos para correr. Ay, qué bien. Ahí sale ese pantalón. Hablamos de conciliar, porque también es una palabra que has lidiado mucho con ella. ¿Se puede llegar a todo, Cristina? Yo creo que muchas veces es cuestión no solamente de organizarse, sino sobre todo de priorizar. O sea, yo sé que es difícil, seguro que hay quien diga, ya, claro, se nota que tú no tienes hijos. No tengo hijos, pero tengo un montón de compromisos profesionales, familiares, etcétera. Pero el ejercicio hay que priorizarlo. Y no todo el mundo tiene que correr una maratón. O sea, tú tienes que decidir qué tipo de corredor quieres ser y cuánto tiempo le quieres dedicar. Pero tienes que hacer que sea prioritario y tienes que agendarlo. O sea, si tú decides que vas a correr los martes y los jueves, vas a correr los martes y los jueves e intenta ponerte un horario. Esto ya no se trata ni de hacer maratones ni apuntarte a una carrera de 10 kilómetros, se trata de una cuestión de salud. Y el problema que tenemos muchas veces las mujeres es que nos parece egoísta dedicarnos un tiempo a nosotras mismas. Y yo les insisto mucho que hacer ejercicio forma parte del autocuidado, de regalarte un rato para ti, para estar contigo y salir a correr, salir a hacer ejercicio, moverte. Entonces, muchas veces las mujeres lo primero que me preguntan es, ¿pero cuántos días corres? No pienses en cuántos días corro yo, empieza tú, márcatelo y ponte un objetivo sobre todo que sea realista, ¿no? Porque muchas veces como, voy a salir 4 días por semana, pues no, empieza primero por salir 2 o 1, o empieza por caminar, empieza por hacer cacos, que es caminar, correr, y poco a poco siempre tenemos que, ¿sabes? Muchas veces nos comparamos con alguien que ya lleva muchos años, que tú estás todavía por el prólogo y esa persona igual ya está por el capítulo 8, entonces el reto está en ti, o sea, y ya eres corredor el día que decides ponerte las zapatillas de correr y salir de ahí afuera, porque eso es lo que más cuesta. Y el hábito, pues vas a estar, no 21 días, vas a estar años cincelando ese hábito. Entonces, para mí lo primero es que sea, ya no tanto organizarte, sino que sea una prioridad, porque en el momento que tú sabes que salir a correr o hacer ejercicio o dedicarte un rato tiene que ser una prioridad, te digo que le encuentras el hueco. Y para hacerle el hueco hay que quitar otras cosas, o sea, no puedes pretender hacerlo todo. Tendrás que decidir de todas esas cosas que tienes que sí y que no. Y insisto, que es que no hay que correr todos los días. Quizá hay que ponerse el despertador un poquito antes, porque me parece una maravilla cuando contaste que te compraste un reloj de pulsera que vibraba para que tu marido... Ah, eso era genial, eso era genial. Sí, ahora aquí en Dubái, como hace tanto sol, o sea, a las 5 de la mañana, como no hay persianas además, a las 5:30, 6 de la mañana, aquí se madruga muchísimo. Entonces, bueno, ahora ya no tenemos ni despertador porque nos despertamos con la luz del sol, pero sí, hay muchísimos relojes que lo que hacen es te vibran para que te levantes. No hay cosa más horrorosa. Esos despertadores que se ponen la gente con esos sonidos que te taladran la oreja. Yo sigo con ellos. ¿En serio? Sigo con ellos.
No puedo. No, yo ahora me despierto con la luz del sol y aquí como amanece tan pronto. Es que me sentía muy identificada cuando leía esa parte, ¿no? De hecho, digo, es verdad, ¿no? Intentas levantarte, suena el despertador, te das con todas las cosas de la habitación y al final tu pareja termina diciéndote, se te está yendo un poco de las manos esto. Sí, a veces que lo entiendan es difícil, pero bueno, yo creo que explicando, bueno, ya no tanto explicando, luego cuando ven lo bien que te sienta, yo creo que lo entienden un poco. En mi casa no les gustaba mucho lo de los maratones, pero con el tiempo han ido entendiendo que era algo que para mí era súper importante hacer. ¿Y cómo es eso de salir de casa, irte a trabajar? Bueno, sabemos que ahora la situación tuya ya no tienes que ir a una oficina, es diferente, ¿no? Pero para todas las mujeres que nos están escuchando, bueno, mujeres y hombres también, que salen de casa con la mochila a cuestas, ¿cómo hacemos para que esa ropita no se nos arrugue? ¿O hay que pensar que nos vamos a poner ese día para ir a trabajar, si hay que correr? Ya, yo era de coña, porque cuando yo preparé la maratón de Londres, trabajaba en la revista Elle. Y la gente flipaba, porque, o sea, a mitad del mediodía, tal, yo me metía en el baño, me cambiaba de ropa, tal, luego me duchaba en unas duchas que teníamos en el plató de la oficina, ya con todo el pelo mojado, secando. Bueno, era un cuadro lo de correr al mediodía, pero mira, corrí en un descampado detrás de una gasolinera, me hice todas las series ahí, todos los kilómetros para preparar esa maratón. La verdad que requirió un esfuerzo logístico, pero luego es más sencillo, te agobia más el pensarlo que luego el día a día, cuando tienes un reto, cuando es algo que realmente te apetece tanto, terminas organizándolo, o sea, terminas haciéndolo. Por eso para mí sí que es importante en algún momento ponerte un reto cuando ya empiezas a correr, porque eso es lo que te va a motivar. Y si además es un reto compartido con alguien, muchísimo más. A mí me gusta correr maratón y compartirlo con alguien, que sea un viaje o una aventura con alguien, porque lo chulo del maratón, más allá del día de la prueba, etcétera, es ese camino recorrido con alguien. Y no tiene por qué ser una maratón, puede ser una carrera de 5, una carrera de 10, etcétera. Pero que sea un proyecto compartido lo hace muy especial. Bueno, y de hecho ya sabemos, ¿no? Que en tu caso tienes a tu equipo de amigas que compartís maratones juntas. Es una pasada todo lo que transmitís, amistad, deporte. Bueno, es que al final da sentido porque es un reto compartido y tener con quién celebrar esa llegada a meta. Incluso el último maratón, el de Valencia, que yo lo corrí sola, pero Carmen y Laura estuvieron allí acompañándome y se hicieron la media maratón conmigo, y al final, bueno, tenía la sensación de que mi reto era también su reto. Boston fue con Laura, Barcelona fue con Laura también, París fue con Clara. Bueno, vivirlo juntas hace que sea súper especial. Y si ahora tuvieses que hacerte la maleta para irte, no estás en Dubái, te vas a otro sitio, te toca irte, ¿qué te pondrías en tu maleta? Porque aquí el deporte entiendo que ocupará bastante espacio. La belleza. Mira, soy la reina de las maletas. O sea, tengo, un máster en hacer maletas. Explícanos, oriéntanos. Mira, hay una cosa que odio y es viajar con demasiadas cosas y luego no ponerte todo lo que te has llevado. Entonces, yo tengo unas fundas para las maletas donde separo la ropa de deporte de la ropa que voy a utilizar para el viaje. Entonces, tengo mi paquetito de ropa de correr y mi paquetito de ropa que voy a utilizar durante el viaje. Y eso permite que cuando estás de viaje tengas los armarios del hotel o al sitio que vayas un poquito organizados y no tu ropa mezclada con tu ropa de correr, etcétera. Entonces, en las maletas es difícil superarme. Ahora espero que pase ya este coronavirus para poder empezar a viajar de nuevo, porque de momento 0 maletas desde el 8 de marzo. Y si cogiésemos esa maleta y te digo que viajamos a Boston. Uy. ¿Vamos a volver a Boston? Volvemos, venga, te voy a poner algo. Vamos a Boston. Bueno, no se escucha muy bien, de hecho te lo he cogido de tu cuenta de Instagram. Explícanos
¿Qué está Pues pasando ahí? Eso fue lo que pasa muchas veces cuando cruzas un arco de meta de una maratón, que tú te piensas que la llegada va a ser espectacular, que vas a llorar, que te vas a emocionar, que lo vas a celebrar. Y yo crucé el arco de la meta de Boston y lo que tenía era ganas de llorar del dolor, de lo que me dolía todo, de lo mal que lo había pasado. Hacía un calor terrible, yo creo que me medio deshidraté, además se bebía agua en vasitos, con lo cual no me dio tiempo a beber suficiente agua. Laura se descolgó de la carrera, la perdí en mitad de la carrera, con lo cual no sabía qué hacer, si pararme, dar la vuelta, pero tenía que terminar porque era la beca. Mira, Boston lo recuerdo como que llegue ya a la meta porque no puedo más, pero sobre todo mentalmente estaba machacada, toda la presión de intentar sacar la beca de mujeres que corren, muy cansada. Y entonces atravesé el arco de meta, esperé a Laura, ya llegó Laura, menos mal que había llegado, la pobre había parado en el baño, bueno, lo pasó fatal también, las dos deshidratadas. Y hubo un momento que recogí la medalla, me senté en el suelo y me puse a llorar, pero como con congoja. Y es que estaba hecha polvo, pero estaba sobre todo fundida mentalmente y súper majo. Se acercó alguien de la organización a preguntarme que si estaba bien, que si estaba mareada, que si me encontraba mal, y lo que estaba era mentalmente vacía. Y bueno, pues eso pasa muchas veces en las maratones, ¿no? Que tú te proyectas viéndote victoriosa, alzando los brazos al cruzar la meta, y yo ese día me sentí fatal y me sentí vacía. Y eso puede pasar. Y muchas veces nos enseñan las fotos de la meta como la gran celebración y no siempre es así. A Boston con Mitre, todo lo que supuso. A Boston con Mitre. Todo lo que supuso, sí. Esa beca de mujeres que corren que salió adelante con muchísimo esfuerzo, en la que participó muchísima gente. Ese estudio de la Universidad Europea para demostrar los beneficios de la actividad física dentro de un proceso oncológico infantil. Y bueno, esa fue la primera beca de mujeres que corren. Tenemos un segundo proyecto junto a la Fundación que se ha quedado un poco ahí en stand-by con todo este tema del coronavirus, pero que espero poder, mi idea era retomarla ahora en 2020, pero bueno. Todos estaremos pendientes. Poder desarrollarlo. Te vemos feliz cuando cruzas estas metas. Sabes que no siempre puede ser así. Tuviste, cuando estabas escribiendo tu segundo libro, tuviste una rachita de, pues que te quedaste sin pila, podríamos decir. Bueno, ¿no? Es que me la cargué la pila. Te cargaste la pila. Quería decirlo de la forma más sutil posible, Cristina. Yo me creí superwoman, yo me creí que podía correr maratones, escribir libros, dar conferencias, dirigir una revista, 3 equipos, uno en Madrid, otro en Barcelona, en Lisboa, coger aviones. O sea, es que, claro, yo con aquello de quiero aprovechar, es que tengo que aprovechar, es que es mi momento, es que es la oportunidad. Y como lo vivía todo con tanta energía y con tanta pasión, pues mi cuerpo, que estaba habituado, pues me seguía al ritmo, pero mi cabeza hubo un momento que dijo, o a esta tía la paro, o le va a dar algo. Y efectivamente. Entonces, tuve una crisis de agotamiento absolutamente brutal. De un día para otro se me empezaron a dormir los brazos, parestesias, no veía de un ojo, no podía comer, un vértigo terrible, y lo pasé francamente mal. Y estuve así pues como unos 12 días. Me hicieron todo tipo de pruebas neurológicas para ver qué era lo que me pasaba, y lo que me pasaba es que me agoté a mí misma. O sea, yo tengo muchísima energía, que es mi mayor virtud, pero también es mi mayor enemigo. Mi entusiasmo y mis ganas de hacer cosas me lleva a no saber, mira que soy corredora, pero me lleva a no saber dosificarme, y una de las cosas que no supe hacer fue darme el descanso, porque me parecía que cómo iba a descansar, que descansar era perder el tiempo. El entrenamiento invisible, me olvidé del entrenamiento invisible. Entonces, bueno, eso también pasa. A veces pensamos que la ansiedad y es que te falte como el aire. Yo vivía ansiosa, pero a mí no me faltaba el aire. No tenías avisos. Yo estaba feliz, que a mí me encantaba estar liada y una cosa para aquí, otra cosa para allá, ahora me cojo un avión, ahora me vengo, ahora doy una charla, tal. A mí me gusta estar súper ocupada y súper activa. Lo que pasa que fue un estrés mental
que para mi cabeza fue demasiado, y entonces mis neuronas dejaron de ir en línea recta y empezaron a chocar las unas contra las otras y sufrí una crisis de estrés y ansiedad que luego me enteré que era más habitual de lo que la gente se imagina. Pero como nadie lo contaba, pues claro, yo no sabía que eso te podía pasar. Entonces dejé de dormir, dejé de comer, empecé a perder peso, las parestesias en los brazos y me asusté mucho porque pensé que tenía un tumor, tenía un tumor cerebral, y luego el sentimiento de culpabilidad, ¿no? De primero de cómo me he podido hacer yo esto a mí misma, y luego no soy lo suficientemente fuerte, soy una floja. ¿Cómo no he podido estar a la altura? Si yo soy la que dice que vivo a tope de power, o sea, me ha faltado el power. O sea, un sentimiento fue una época muy gris. Y caí en un pozo, primero porque me sentía culpable, luego porque me sentía floja y no sabía muy bien cómo salir de todo aquello. Y bueno, pues lo que hice fue recurrir a un psicólogo que me ayudó muchísimo, a mi amiga Marta Redondo, que le estoy muy agradecida, y a poner las cosas en perspectiva. Entonces, lo bueno es que ahora lo veo venir. Eso iba a preguntarte, ¿qué has aprendido? Porque al final todo es un camino. En esos caminos hay altibajos, hay baches, tú lo tuviste. ¿Qué podrías decir ahora que pues estás yo he aquí? aprendido a gestionarme y a ver cuáles son mis puntos gatillo, a saber qué es lo que a mí me hace dispararme. Y yo sé que a mí, por ejemplo, mi constante conexión es lo que me hace estar, o sea, el estar 24 horas hiperconectada es lo que a mí me hace no relajarme. Entonces, pues por ejemplo, yo necesito quitarme el móvil cuando estoy viendo la televisión, no me voy con el móvil a la cama, y a mí me encanta mi trabajo, pero el problema es que cuando tengo el móvil tan cerca estoy todo el rato pensando y no soy capaz de relajarme en una actividad. Tengo que estar como a 4 cosas, y a mí eso me hace mucho daño. Tener la atención tan dividida me agota. Y entonces, por ejemplo, intento evitar eso y luego intento darme momentos de no hacer. O sea, ver una película porque me apetece ver una película, leer un libro porque no estoy preparando un podcast, salir a caminar, no saltarme el ejercicio, comer bien, dormir. Por ejemplo, el sueño. Ahora soy súper estricta con el sueño. No me quito horas. Antes me quitaba horas de sueño todo el rato. Ahora no. O sea, necesito dormir mis 7, mis 8 horas para poder operar bien. Y así he sido. O sea, al final yo creo que la ansiedad no es dejar vivir sin ella, sino empezar a tolerarla. O sea, yo sé que está ahí, y entonces cuando está como al acecho digo, quieto, parado. Gestionarla, es aprender a gestionarla, y sobre todo que, claro, a mí en aquel momento me pilló a contramano, como se dice, ¿no? O sea, yo no sabía que eso yo es que decía, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? Si yo creía que no daba el perfil. Pues te puede pasar, y nos puede pasar a todos, y sobre todo a mujeres de mi edad, con mucha energía, muy perfeccionistas, que quieren llegar a todo, que lo quieren hacer todo ya, que lo quieren hacer ellas solas. Es que nos autoexigimos mucho, y yo creo que para mí ese fue mi problema, mi nivel de autoexigencia, porque yo no tenía nadie que me estuviese diciendo que tenía que hacer todo eso. Era yo quien me estaba poniendo esas metas. Entonces, bueno, la primera regla del corredor, autorregularse. Autorregularse, que es aplicable a la vida personal y profesional de cada uno. Porque ahora mismo, después de toda esta andadura, de todos estos kilómetros, estás en Dubái, estás haciendo tu propio proyecto, desarrollando tu propio proyecto, abandonaste todo para apostar por ti. ¿Cómo te sientes ahora, y qué dirías a alguien que está al otro lado escuchándonos y que tiene ese miedo, esas inseguridades de quiero lanzarme a apostar por mí, pero todavía creo que no es el momento? Bueno, yo sobre todo, yo sé que ahora está muy de moda esto del reinvéntate, apuesta por tu pasión, etcétera. Yo no me reinventé. O sea, yo no dejé el periodismo para ponerme a hacer ganchillo o a hacer cookies o... No, yo al final, tengo 20 años de carrera profesional, llevo 20 años dedicándome a esto, con lo cual no salí de mi sector. Y aunque estaba en las revistas, yo ya estaba en el mundo digital, ya tenía una comunidad, ya tenía mi blog. Entonces, sí, fue un poco reinvención, pero yo no partía de cero.
Luego, además, tenía cierta seguridad económica, con lo cual no pasaba nada si los primeros meses no monetizaba mi proyecto. De hecho, el podcast, los primeros 6 meses yo no moneticé el podcast, pese a que le estaba invirtiendo muchísimo tiempo. No era de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces tenía mis ahorros y sabía que podía estar un poquito hasta que el proyecto cogiese cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, que al final esto de reinventarse, decía el otro día Erika de la Vega una cosa que me encantó, que era reinventarse, no reventarse. O sea, está bien lo de la reinvención, pero que tampoco es para todo el mundo, porque lo que yo hago también tiene muchísimos retos y muchísima inseguridad. O sea, yo saco mi podcast, pero es que a la vez tengo que estar viendo cómo monetizo todo este esfuerzo. Tengo que estar haciendo la parte publicitaria, buscando los mecenas, haciendo la factura, reclamando el pago. O sea, que a mí me encanta mi trabajo y disfruto mucho de mi pasión, pero mi pasión también tiene muchas cosas que son un rollo. O sea, que es como, ¡buah, qué pereza! O sea, a mí hay determinadas cosas que me dan mucha pereza. Pero sabes que toca. Pero es parte de lo que toca. No sé, es que a veces me da la sensación como que se idealiza mucho esto del emprendimiento, y el emprendimiento no tiene que ser para todo el mundo. Yo en 2016 me planteé que quería apostar por mi proyecto personal porque llevaba tiempo desarrollándolo, porque estaba en un momento que dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer nunca. Y luego también estaba en un proyecto que no terminaba de cuajar y que no lo veía. Entonces dije, si no lo veo, tengo un plan B, pues voy a explotarlo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero que creo que no hay que lanzarse a, es que lo que estoy haciendo no me gusta y yo lo que quiero hacer es tal porque es mi pasión. Bueno, ojo con las pasiones, porque también se puede encontrar la pasión en un trabajo de 8 a 3, o tu pasión está fuera de tu trabajo. ¿Sabes? Que hay gente que vive muy tranquila y muy feliz con su trabajo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 a 7. O sí, que idealizamos que tenga, ¿no? a todos los que emprenden y al final cada uno tiene que encontrar su sitio. Totalmente. Sí. Y que luego esto de aprender a emprender es tela, ¿eh? Porque o sea, esto que dicen, ¿cómo separas la vida personal de la vida profesional? Es que no hay separación. Es que cuando es tu propio proyecto personal, no hay tiempo, no hay separación entre una cosa y otra. Yo puedo estar grabando un sábado, o puedo estar grabando un domingo, o puedo estar enviando una factura o enviando una propuesta. Es así. O sea, que esto de desconectar, pues yo desconecto, pues eso, cuando quiero ver una película o algo así. O sea, intento no tener el móvil o el ordenador, porque si no, irremediablemente me voy a poner a mirarlo, como todo el mundo. Claro es. Cristina, yo voy a ir cerrando ya la entrevista porque hemos consumido casi... No me extraña porque te he echado un rollo. Ahorita yo estoy encantada, pero quiero mencionarte unas palabras que escribes en tu segundo libro, A tope de Power, con las que... Ese título no lo entendió nadie. Quiero aclarar que me equivoqué. Otra cosa que me equivoqué. ¿Por qué te equivocaste? A tope de Power? A ver, porque correr es vivir. A tope de Power no lo entendió ni Rita la cantadora, no lo entendió nadie, lo entendieron las 4 que me seguían. Se tenía que haber titulado el pequeño libro de la motivación de la mujer corredora o algo así. Hubiese vendido mucho más. No, bueno, nos hemos quedado con el hashtag A tope de Power, segurísimo. Eso sí. Cristina, te digo que esas fueron tus palabras. Evito las autopistas de peaje y prefiero las carreteras secundarias, las que están plagadas de curvas y repechos, porque pienso que la vida está para vivirla, como dices tú, a tope de Power. A tope de Power. Pues así es, Cristina. Para mí ha sido un placer tenerte. Te conozco desde que empecé este proyecto. Ya me dijeron, tienes que conocer a Cristina. Y así fue. Me acuerdo perfectamente. Y así fue. Y desde entonces me he sentido muy identificada contigo, aprendo muchísimo, intento inspirarme, que al fin y al cabo yo creo que en esta vida tenemos que inspirarnos, pero luego hay que trabajárselo cada uno. Pero bueno, eso es lo bonito, ¿no?, de esto que hemos creado en redes sociales, que al final las unas nos hemos ayudado a las otras, hemos ido aprendiendo juntas, nuestros proyectos se han ido desarrollando y a mí eso me produce mucha satisfacción.
ver la competencia como una oportunidad para crecer y no como, mira lo que está haciendo tal, sino... O sea, yo recuerdo estar preguntando un día los links de afiliado, porque no tenía ni idea cómo se hacían los links. Gemma, pero tú cómo eres lo de los links de afiliado. Oye, Cris, ¿y tú con qué grabas el podcast? Al final se trata de crecer, ¿no? Y que estas comunidades digitales, pues que hay espacio para todo, hay espacio para todo el mundo. Cristina, pues... no sé si decirte un adiós no va a ser, es un hasta luego, no, hasta es un luego. Seguimos, es una tope de power, porque me has seguido chutando esa energía que transmites. De nuevo, mil gracias por estar ahí y espero que todos los que estáis al otro lado, oyentes, si no seguís a Cristina, vamos, vais a tener que seguirla, pero ya, porque es una lección de vida. Muchas gracias. No, que no riñe. Si no riño. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Voy a despedirme de esta gente que tenemos aquí al otro lado porque hay que despedirse siempre, ¿verdad, Cris? Muchas gracias. Gracias a todos. Un besazo. Venga, un abrazote. Pues lo dicho, hoy ha sido una entrevista muy especial. Cristina Mitre, a quien sigo desde que empezó todo este proyecto de Miss Leggings Run. No me voy sin anunciaros quién será el protagonista de la semana que viene. Venga, va, que os pongo lo que ya sabéis que me gusta. Porque el protagonista ¿será? Roberto Alaiz. Roberto Alaiz, estoy segura que muchos de vosotros, runners, lo conocéis. Es un atleta de obstáculos. Ahí lo dejo. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós.